Muy bien, hermanos. ¿Habéis hecho la tarea? ¿Habéis hecho la tarea a medias? ¿A medias qué significa? ¿Que leísteis la mitad del capítulo? La idea era leer durante toda la semana el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. ¿Cuesta mucho leer un capítulo a la semana? No, no. De hecho, no había que leerlo una vez a la semana, sino de hecho había que leerlo cada día. ¿Sí? Entonces, si ustedes han leído ese capítulo, se habrán quedado, como yo, me imagino, sorprendidos de la riqueza y de la profundidad al mismo tiempo que contiene ese capítulo. 18 personajes diferentes se mencionan. 18 personas diferentes. Claro, evidentemente para poder entender ese capítulo, o mucho del capítulo, uno tiene que conocer bastante de la Biblia, porque la mayoría de las cosas que se dicen ahí las encontramos en la historia del Antiguo Testamento, y si usted no ha leído el Antiguo Testamento, pues difícilmente se podrá enterar de muchas cosas. Pero este mes es el capítulo de las obras, es el tema de las obras. Y las obras están muy relacionadas con nuestra fe. Y la fe está muy relacionada con las obras. Para recordar algunas cosas que yo he dicho aquí, la fe sin obras está muerta. ¿De qué sirve que usted tenga mucha fe si luego no la usa? ¿De qué sirve que tenga una gran fe y un gran conocimiento del Señor y de su palabra si luego usted no actúa en consecuencia? ¿De qué le sirve tanta fe? ¿Para qué la quiere? ¿Para qué la quiere? La fe sin obras está totalmente muerta. Las obras que hacemos, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, no las hacemos para ganar la salvación. La salvación usted ni yo no la podemos comprar jamás. La salvación la obtuvo por los méritos de nuestro Señor Jesucristo muriendo en la cruz, derramando su sangre. Y Él nos da la salvación por gracia, por medio de la fe. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero una vez que ya nos hemos convertido, una vez que ya hemos puesto nuestra vida en las manos del Señor, se tiene que notar a la hora de hablar, a la hora de reaccionar, en lo que hacemos, en lo que decidimos, en lo que pensamos, etcétera. Todo tiene que estar, ¿verdad?, impregnado de esa fe, y es la que nos ayuda a movernos, a tomar decisiones, a cambiar nuestra forma de ver la vida, etcétera, etcétera. Ahora, si vamos al capítulo 11 del libro de Hebreos, y le pido por favor que vayan ya, ustedes van a encontrar que el capítulo 11 de Hebreos, cuyo tema central, como bien saben, es el tema de la fe, empieza dándonos una pequeña definición de lo que es la fe. Y aparecen dos sustantivos, el sustantivo certeza y el sustantivo convicción. Leamos el versículo 1. Dice, la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiero volver a leer otra vez este versículo. Preste atención. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Los seres humanos creemos en millones de cosas que nunca hemos visto y probablemente nunca veamos. Así que no es una excusa el no ver a Dios para no creer en Él. Repito, hay muchas, millones de cosas en las cuales creemos, sin ninguna duda, y nunca hemos visto. Luego, el no ver no es excusa para no creer. Si solamente creyéramos en las cosas que vemos, pues imagínense los ciegos. Imagínense los que nacen sin ver absolutamente nada. No podrían creer en nada. Porque si el principio es ver para creer, el ciego que no ve no podría creer. Por lo tanto, el no ver una cosa no es una excusa, repito, para no creer en ella. Algunos dirán, bueno, pero hay cosas que no vemos, pero se pueden demostrar que existen, efectivamente. Precisamente uso este argumento para dirigirme a todos ustedes y decirles que la fe de los cristianos no es una fe ciega, porque nosotros podemos demostrar las cosas en las cuales creemos. Por eso no está bien el decir que tenemos una fe ciega, porque la fe no es ciega.
Hay un ingrediente que es indispensable para tener una fe sana. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando de la fe sana? Porque hay muchos tipos de fe. Hay gente que tiene, como dijimos en su día, una fe muy extraña, una fe rara, una fe mística. Pero la fe del creyente, la fe del cristiano, del hijo y de la hija de Dios, es una fe sana, es una fe que no es ciega, no es una fe basada en mitos, no es una fe basada en emociones, en sentimientos, en producto de la imaginación, sino que hay un ingrediente que alimenta la fe sana, y ese ingrediente es fundamentalmente el conocimiento. Cuanto más conocimiento tenga usted del Señor y de su palabra, mayor y mejor, de mejor calidad será su fe. Cuanto menos conozca usted a Dios y cuanto menos conozca usted de su palabra, su fe será de peor calidad. Porque lo que le da sustento, lo que le da base, lo que le da calidad a nuestra fe es el conocimiento y también, como no, la experiencia. Pero por encima de todo, el conocimiento. Vamos a poner ahí en la pantalla para que podamos leer la definición de la palabra certeza, porque aparece en el versículo 1 y queremos saber lo que esa palabra significa. Ahí la tenemos. La palabra certeza significa conocimiento seguro, claro y evidente que se tiene de algo sin ninguna duda. Es una creencia firme, fuera, no fuerza, fuera de toda duda. La duda es el cáncer que mata la fe. Donde hay duda, no hay fe. Y donde hay fe, no puede haber dudas. Por eso repito, la certeza es conocer a ciencia cierta, con una seguridad absoluta, clara y evidente, sin ningún género de dudas. La palabra convicción, que es un sustantivo, casi diríamos que es un sinónimo de la palabra anteriormente leída, es conocimiento seguro y claro y evidente, seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Es una creencia firme, fuera de toda duda. Usted está firme, usted cree que Dios existe, usted cree que lo que la Biblia dice es verdad, porque el conocimiento es lo que hace que su fe sea una fe a prueba de bombas, una fe que supera la prueba, una fe que supera la duda, una fe que supera cualquier ataque interno o externo que usted a lo largo de su vida y de su trayectoria con el Señor pueda experimentar o recibir. Por lo tanto, si usted no tiene certeza y convicción de sus creencias, difícilmente usted tendrá una fe a prueba de pruebas. Por lo tanto, amados hermanos, partimos de la base de que la fe no puede estar basada única y exclusivamente en una experiencia personal, que es muy importante y es necesario el tenerla, por supuesto que sí. Pero por encima de cualquier experiencia, sensación, visión, sueño, sentimiento, emoción, etcétera, está la palabra de Dios, porque no es una fe fanática, no es una fe que nos ciega y nos impide ver la realidad de las cosas, sino al contrario, la fe nos ayuda a no creer en tonterías. La fe nos ayuda a superar tradiciones que han estado por siglos y siglos impidiéndole a la gente tener una fe genuina en el Señor. Hay pueblos en este país, aquí en España, en este país donde vivimos, que por encima de la fe y de lo que dice la palabra de Dios está la tradición. En otras palabras, la tradición manda. Y cuando le preguntas a muchas personas de este país, ¿y ustedes por qué hacen eso? ¿Y por qué practican tal cosa? ¿Y por qué hacen esto con estos animales? ¿Y por qué hacen esta festividad? Te dicen, por la tradición. Es una tradición ancestral que ha pasado de padres a hijos, de generación en generación, y como es la tradición, hay que hacerlo, aunque sea un disparate, aunque sea una locura, pero la tradición es la que manda. En la vida del creyente no hay tradición que mande. En la vida de cualquier hijo de Dios, lo que tiene que ser la base y el fundamento sólido que le da consistencia a todo el resto de nuestra vida es la palabra de Dios, el conocimiento fidedigno de la palabra de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén?
En otras palabras, racionalmente hay que creer en Dios, no fanáticamente. La Biblia dice en el libro de Romanos, concretamente en el capítulo 12, que la fe del creyente está basada también en la razón. Él es nuestro culto racional, dice la Biblia. Creemos en cosas que se pueden demostrar, porque si no se pueden demostrar, ¿cómo voy a creer en algo que no se puede demostrar? No somos locos. Yo creo en Dios porque puedo demostrar que Dios existe. Yo creo en la Biblia porque puedo demostrar que la Biblia es la palabra de Dios. Por eso no creo en el Corán como palabra de Dios, porque nadie me puede comprobar, nadie me puede demostrar que el Corán es la palabra de Dios. Por eso no creo en las imágenes, porque nadie me puede demostrar que esa es la forma como Dios quiere que se le adore y como quiere que un ser humano se le acerque a Él. Por eso no creo en tantas tradiciones y costumbres populares que están tremendamente arraigadas en la cultura de los pueblos, porque son simplemente eso, culturas, mitos, leyendas, tradiciones, pero que no tienen ninguna base y no tienen ningún fundamento bíblico. Pero lo que nosotros creemos, absolutamente todo lo que nosotros creemos, se puede demostrar. Y por eso nuestra fe no es una fe ciega, ni loca, ni fanática, sino es una fe robusta y una fe racional. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, todo lo que nosotros creemos hasta el día de hoy nos ha llegado de la boca de otras personas. No nos levantamos una mañana y de repente comenzamos a creer en Dios, a leer la Biblia y a descartar una serie, como acabo de decir, de tradiciones y de costumbres, porque simplemente nos levantamos por la mañana y entró un rayo de luz por la ventana que nos aclaró todas las dudas y todas las interrogantes. No, no es nuestro caso, no ha sido nuestra experiencia. Prácticamente en todo cuanto nosotros creemos y practicamos hoy en día nos ha llegado por transmisión fundamentalmente oral. Porque otra persona nos habló del Señor y a esa persona le habló una persona y así es como los eslabones de una cadena. Ahora, lo que nos ha llegado a nosotros como palabra de Dios, lo que nos ha llegado a nosotros acerca de la vida de Cristo y de sus milagros, de su muerte, de su resurrección, etcétera, etcétera, goza de credibilidad. Es decir, nos podemos fiar que lo que nos han predicado y lo que nos han dicho las gentes a lo largo de los 2000 años de historia de la iglesia es verdad. ¿Te has preguntado alguna vez si lo que leemos en la Biblia realmente era así o no era realmente como nos han dicho? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuántas generaciones han pasado desde la época de Jesús hasta hoy en día? Déjenme que les dé un pequeño dato. Cuando usted comienza a leer el Evangelio según San Mateo, usted se encuentra que en el capítulo 1 hay un enorme árbol genealógico de los antepasados del Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Y fulanito engendró a fulanito y fulanito engendró a tal. Y usted va retrocediendo en el tiempo y usted llega al principio de ese árbol genealógico que demuestra que Cristo era descendiente de la casa del rey David, por consiguiente de la tribu de Judá. Dice que desde Abraham hasta Cristo pasaron 42 generaciones. Ahora, muchos de los que están aquí, o algunos de los que están aquí, cuando leen, por ejemplo, un libro de arqueología, o los que están estudiando en institutos y universidades, muchas veces se te dan datos y se te dan fechas realmente que te dejan con la boca abierta, pero nadie los pone en tela de juicio. Por ejemplo, cuando se descubre un fósil, un hueso o algo por ahí, te dicen, esto tiene 10 millones de años. Y a veces tengo la sensación que cuanto más millones de años tenga, como que más fe hay que tener en eso. Y te dicen, no, este dinosaurio vivió hace 250 millones de años. Y nadie cuestiona la barbaridad de millones que le ponen, la cantidad de ceros que le añaden a la derecha a esa cifra. Sin embargo, si yo les dijera que desde Cristo hasta hoy en día han pasado simplemente 50 generaciones, si ponemos que una generación, según la Biblia, duran 40 años, 50 por 40 son 2000. Es decir, tenemos que creer que ese hueso, que ese dinosaurio, que esa piedra o lo que sea, tiene 100 millones de años y nadie puede decir ni mu, porque lo ha dicho el señor fulano de tal. Pero si yo os digo
que de aquellas personas que vieron, hablaron y caminaron y palparon y reconocieron al Señor, simplemente han pasado 50 generaciones, que no es nada, 2000 años, todo el mundo se pone como en guardia. ¿Cómo es posible que no haya ningún problema a la hora de aceptar millones de años para una cosa y todo tipo de objeciones y de problemas y de trabas se ponen cuando hablamos de que desde Cristo hasta nosotros hoy en día han pasado aproximadamente 50 generaciones o 2000 años? ¿Por qué? Porque hablamos de Cristo. Y cada vez que se menciona o se habla de Cristo, automáticamente la gente se pone en guardia. Nadie se pone en guardia cuando te dicen que este hueso tiene 200 millones de años. Nadie. 200 millones de años, perfecto. Pero todo el mundo o mucha gente cuando hablas de Cristo y de la credibilidad de la Biblia y de la credibilidad de los manuscritos de la Escritura y de la antigüedad y del tiempo, se ponen en guardia. Pues déjenme decirles algo. Hay mucho más base para creer en las personas que vieron, caminaron y oyeron y aprendieron directamente de los labios de Cristo, que para creer que ese hueso tiene 250 millones de años. Porque los sistemas de datación de las cosas, de los huesos, de las piedras, etcétera, muchas veces falla. De hecho, se han aplicado sistemas de medición sobre animales que están vivos, como por ejemplo el carbono 14 o la radiación que queda en una piedra, en algo cuando pasa el tiempo, y han dado que tiene millones de años y el animal estaba vivo y no se había muerto. Sin embargo, las personas que le conocieron gozan de toda nuestra credibilidad y de todo nuestro respeto, porque fueron testigos oculares del hecho que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Sabemos cómo se llamaban, dónde vivían. Podemos hasta el día de hoy visitar los lugares donde vivieron, donde caminaron, donde predicaron, donde fueron torturados, donde fueron encarcelados, etcétera, etcétera. Incluso, fijaros qué interesante esto, los que le perseguían, es decir, los peores enemigos, utilizando la literatura, hablaron y todos sus enemigos coinciden que lo que ellos decían es lo que había ocurrido, pero que no querían aceptarlo. Tenemos muchas cartas y manuscritos de personas ateas, de personas que eran enemigos del cristianismo, que escribían y decían es que están empeñados en decir que su Dios, que su Señor, que su Mesías murió en una cruz y que dicen todos que resucitó al tercer día. No había ningún tipo de dudas entre ellos, sino que estaban unidos, y podemos decir que no solamente por lo que dijeron y por lo que escribieron, sino que la arqueología, la literatura y la historia nos permiten a nosotros los cristianos hoy en día afirmar con toda certeza y convicción que todo cuanto nosotros creemos hoy en día no es producto de la imaginación ni de una locura, sino que tenemos una fe basada en un conocimiento certero de que la palabra de Dios está a prueba de bombas. Si alguien aquí ha cuestionado la Biblia, permíteme decirte que antes que tú ha habido millones de personas que han criticado y han dicho todo tipo de barbaridades en contra de la Biblia. Y muchos de los que comenzaron a meterse en contra de la Biblia y a investigar y a estudiar y a profundizar, porque la fe no impide investigar, la fe no impide, ¿verdad?, el razonar, el preguntar, el indagar, no, en absoluto. Es una fe racional, Él es nuestro culto racional, repito. Muchas de esas personas terminaron convirtiéndose y dándose cuenta de que era dura cosa es dar cosas contra el aguijón y mejor es convertirse a Cristo que ponerse a Cristo en su contra. Por lo tanto, queridos hermanos y amigos, tenemos una fe a prueba de bombas. ¿Cuántos dicen amén? Pero esa fe y ese conocimiento nos tiene que llevar a la acción. Porque entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros todo lo que estamos escuchando esta noche? Simplemente para presumir y decir, wow, tenemos una fe a prueba de bombas. Tenemos una Biblia que es una pasada, un libro matemáticamente perfecto. No, hermano, no simplemente es para que presumamos de que tenemos un Dios poderoso, sino para llevarnos a una vida práctica, para llevarnos a la acción y para que todo lo que hagamos después de haberle conocido a Él afecte todas las áreas de nuestra vida. Lo familiar, lo psicológico, lo mental, lo económico, absolutamente todas las áreas de la vida tienen que estar impregnadas por la fe que tenemos. Ahora bien, esa palabra tan usada en el libro de Hebreos capítulo 11, la fe, la palabra emuná del hebreo, es una palabra que también tiene otras traducciones, no solamente fe.
sino que también se puede traducir por lealtad y por confianza. La misma palabra. ¿Por qué? Porque no hay ninguna garantía que cuando una persona conozca la verdad va a hacer caso y obediencia a la verdad. No hay ninguna garantía. De hecho, hay personas que saben perfectamente que están haciendo algo mal, que les puede causar la muerte, lo saben y lo siguen haciendo. Luego, no hay ninguna garantía que cuando una persona se exponga y conozca la verdad, diga, Señor, perdóname, tú tienes la verdad. Sino puede ser, y no es la primera ni la última vez, que una persona que conoce la palabra, que conoce la verdad, que ha entendido el Evangelio, viva de espaldas al Evangelio. No es la primera vez. Por lo tanto, cuando hablamos de fe, tenemos que preguntarnos, ¿vamos a ser obedientes a lo que aprendemos? ¿Vamos a ser coherentes con nuestra fe? ¿Cómo demuestro que soy obediente y coherente con la fe que tengo? A través de las acciones que hago. Porque si mis acciones contradicen a la fe que digo tener, mi fe probablemente no es una fe sana, sino es una fe muy particular, muy personal, donde yo pongo las reglas en vez de someterme, como tengo que hacer, a las reglas y a los principios de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que está a su lado, nuestra fe no es ciega, nuestra fe es una fe racional, basada en el conocimiento. Aleluya. Ahora, algunas personas dicen, yo soy hombre de ciencia, más que de fe. Bien. Dicho sea de paso, la palabra ciencia o conocimiento está en la Biblia. Es un don. La Biblia dice que hay un don que es el don de ciencia. No voy a hablar del tema de ese ahora, pero el Señor en ningún momento está en contra del conocimiento, en absoluto. El Señor Jesucristo una vez le dijo a unos, ustedes hacen las cosas mal porque no conocen, porque no tienen conocimiento de las Escrituras. Y por eso no conocen el mover de Dios. Por eso cuestionan los milagros. Por eso cuando yo sano a una persona, dudan de que esa persona verdaderamente estuvo enferma. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en Juan? En el Evangelio según San Juan, capítulo 9, dice que el Señor sanó a una persona que era ciega de nacimiento. No que había perdido la vista, sino que fue ciego desde el vientre de su madre hasta que el Señor lo sanó. Juan capítulo 9. Y cuando fue sanado, llamaron a sus padres porque los judíos decían, mientes, tú nunca fuiste ciego. Y entonces vinieron los padres y dijeron, nuestro hijo nació ciego. Pero no nos preguntéis a nosotros, sino preguntadle a él porque ya tiene edad, porque dice la Biblia que tenía 40 años. Cuando una persona no conoce al Señor ni conoce su palabra, puede llegar a cuestionar todo. Por eso hay personas que cuando tú le abres tu corazón y le cuentas tu testimonio, se rebelan, te llevan la contraria, se burlan de ti, porque no conocen a Dios. Porque hay una regla elemental del reino de Dios que dice que el que es de Dios te va a oír y el que no es de Dios no te va a oír. En esto conocemos quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios, lo dice la Biblia. Entonces, cuando una persona se goza en lo que le estás contando, algo que Dios ha hecho en tu vida, un milagro, una respuesta a una oración o lo que sea, puedes tener la completa seguridad de que esa persona se goza porque cree y tiene la misma fe y conocimiento que tú tienes. Pero cuando a una persona le dice, yo tenía cáncer y Dios me ha sanado, y se burla y cuestiona el poder de Dios, es porque no conoce ni a Dios ni a su palabra. Porque si conociera a Dios y a su palabra, diría, gloria a Dios, ¿cómo no te va a sanar el Señor de cáncer si Él es el Señor todopoderoso? ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando el Dios de esa persona no es un Dios todopoderoso, ¿cómo te va a sanar a ti Dios de esa enfermedad o de cualquier otro problema? ¿Te das cuenta? Así que la ciencia te lleva hasta la frontera, te permite conocer cosas, pero no te permite entender las cosas. Por eso hay gente de ciencia que conoce, pero no entiende. Sin embargo, si vamos a Hebreos capítulo 11, en el versículo 3, fíjate, porque yo una de las razones por las cuales le pedí que ustedes estudiaran y leyeran el capítulo 11 de Hebreos es para que se dieran cuenta la cantidad de cosas que se pueden hacer en la vida cuando una persona tiene fe en Dios. Y dice en el versículo 3, por la fe entendemos. Ay, amigo, no solamente conocemos. Yo para conocer muchas cosas no necesito tener fe.
Pero para entender muchas cosas tengo que tener fe, porque el conocimiento no me lleva al entendimiento. Me da una información con la cual puedo incluso estar en contra. Pero dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Luego lo visible viene de lo invisible. Ahora, el día que Dios diseñó y creó el universo, no habían testigos. No había ningún notario tomando nota. No había nadie que pueda decir, yo estuve allí y efectivamente fue así. Yo lo vi cuando le dijo a la nada, sea la luz, y la luz apareció de la nada. No hay testigos, ni siquiera uno. Y entonces es cuando tenemos que recurrir al documento oficial donde Dios da testimonio de sí mismo. Y ese documento oficial que Dios utiliza para dar testimonio de sí mismo es su palabra. Lo que Él pensó se materializó cuando lo dijo. Pero si Dios simplemente hubiera dicho, sea la luz o sea tal y cual otra cosa, y esa palabra, esa orden, ese mandato no se hubiera escrito, ¿cómo sabríamos tú y yo que Dios creó el universo con el poder de su palabra sin tener ningún tipo de materia prima en la mano? Hermanos, para hacer este púlpito hizo falta un material llamado metacrilato. Para construir o hacer esta plataforma se necesitó madera. Para construir este edificio hizo falta cemento, arena, etcétera, etcétera. Pero Dios no necesitó materia prima para crear el universo, sino que lo único que, entre comillas, utilizó o usó el Señor fue el poder de su palabra. Y esa declaración, esas 6 veces que Dios da órdenes a la nada, las tenemos registradas en el único documento oficial que atestigua y da fe que lo que Dios hizo se cumplió. Y ese documento, gracias al Señor, lo tenemos aquí en la mano. Y se llama la Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que puede presentar el hombre como contraargumento? Teorías. Teorías no demostrables. Opiniones, especulaciones, hipótesis. Y hay 10 o 12 opiniones diferentes acerca del origen de todo esto. Por ejemplo, ya Aristóteles, el famoso filósofo griego, decía que la creación es eterna, que siempre ha existido. El sol siempre ha existido, la luna siempre ha existido, la tierra, el universo siempre ha existido. Pero sin embargo eso no es verdad. Todo lo que vemos tuvo un inicio, tuvo un comienzo. Y todo comenzó con una orden, con un mandato de la boca de nuestro Dios. Y el documento, repito, que da fe de que efectivamente eso fue así, está en su palabra. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La Biblia no se escribió para convencer a nadie de nada. La Biblia no es un libro cuyo objetivo fundamental es convencer al inconverso de que existe Dios. Ese no es el objetivo de la Biblia. El objetivo de la Biblia no es demostrar que Dios existe. El objetivo de la Biblia no es ese. La Biblia ya desde el principio comienza mencionando a Dios en primera persona. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y ya lo da por hecho. Incluso la misma Biblia dice que el necio dice en su corazón que Dios no existe. El necio. Porque hay que ser necio. Y yo me remito a la palabra de la Biblia. Hay que ser un necio para decir que Dios no existe. El día que a mí me demuestren que Dios no existe, ese día nos sentaremos y hablamos. Pero de momento no he encontrado en todos los años que tengo a nadie que sea capaz de demostrarme que Dios no existe. Algunos me dicen, demuéstrame tú que tu Dios existe. Digo, no, vamos a hacerlo al revés. Empieza tú. Empieza tú. Ustedes son mayoría, ¿no? Los que dicen que Dios no existe, pues presentadme argumentos para demostrar que Dios no existe. Y nadie te va a poder demostrar que Dios no existe. Absolutamente nadie. Ahora bien, las 2 palabras que aparecen ahí en el versículo 1, certeza y convicción, todos ustedes saben que la Biblia se escribió fundamentalmente en 2 idiomas.
El Antiguo Testamento se escribió en la lengua sagrada, el hebreo, y el Nuevo Testamento se escribió en el idioma culto de la época, que era el griego, ¿vale? Los manuscritos de los cuales se ha traducido el Nuevo Testamento a todas las lenguas que existen hoy en día son de origen griego. Las dos palabras que aparecen ahí en el versículo 1, griegas, para hablar acerca de certeza y convicción, una de ellas es la palabra upostasis. Permítame llevarles al capítulo 1 de Hebreos, versículo 3. Estamos en Hebreos capítulo 1, versículo 3, donde dice lo siguiente. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, esa es la palabra que les acabo de mencionar, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación o la limpieza de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Una cosa es que yo diga la palabra agua, que todo el mundo la conoce, y otra cosa es cuando tomamos ese elemento que todo el mundo conocemos y sin el cual es imposible la vida, y lo analizamos químicamente. Hay una fórmula que define al agua, como hay una fórmula para definir todo cuanto existe y que tiene materia, que tiene masa. Y la fórmula del agua es H2O, hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno es energía. Por eso cuando bebes agua, no solamente calmas la sed, oxigenas tu cuerpo, oxigenas tu sangre, sino que además te mete oxígeno en tus venas, hidrógeno. Y el hidrógeno en grandes cantidades es una bomba. Hay bombas de hidrógeno, mucho más potente que la bomba atómica. El hidrógeno es capaz de mover toneladas y toneladas y cosas que no te puedes ni imaginar. En una pequeña cantidad, si fuera más nos mataría, si fuera menos no serviría para nada, pero con esa fórmula H2O, dos moléculas de hidrógeno, una de oxígeno, sobrevivimos y gracias al Señor por ese elemento tan maravilloso. Y dicho sea de paso, 3/4 partes de nuestro cuerpo es agua y solamente una parte es materia. Ahora bien, la Biblia nos dice que la esencia de Dios es, por ejemplo, el amor. La esencia de Dios es el amor. Nosotros podemos decir, yo tengo amor, yo tengo paciencia, yo tengo paz, yo tengo conocimiento, yo tengo tal y tal otra cosa. Pero hablando con propiedad, Dios no tiene nada. Dios es. Dios no tiene amor. Dios es amor. Dios no tiene paz. Dios es la paz personificada. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, mi paz os doy, porque yo soy el príncipe de paz. ¿Cuántos dicen amén? La paz que yo tengo, Él me la dio, pero la paz que Él tiene, ¿quién se la dio? Nadie, porque a Él nadie le da y nadie le quita, porque la esencia de Dios es paz, es amor y todo lo que podamos añadir en esta tarde cada uno de nosotros. Por eso yo creo que tenemos muchas veces que pensar cuando decimos ciertas y determinadas cosas. Y les voy a poner un ejemplo para que veáis. ¿Cuántos creyentes tú le habrás oído decir en algún momento determinado, la fe viene por oír y por oír la palabra de Dios? ¿Habéis oído alguna vez a algún hermano, o a lo mejor tú mismo has dicho alguna vez, la fe viene por oír y por oír la palabra de Dios? ¿Sí o no? Pues os habéis equivocado totalmente. Porque eso no dice la Biblia. No me diga, hermano, no, perdone. La Biblia no dice que la fe viene por el oír. Eso no dice la Biblia. Compruébelo. ¿Dónde está eso? Romanos 10:17. ¿Me lo puedes poner? Romanos 10:17. Vamos a leer el versículo como lo que dice, no como lo que yo creo que dice. Porque cuando mencionamos mal la palabra de Dios, podemos estar esperando una falsa promesa, creyendo en una falsa expectativa o declarando algo incorrecto. Si ustedes leen el versículo Romanos 10:17, la palabra viene, el verbo venir, no aparece por ninguna parte. ¿Lo leemos juntos? Ahí lo tenéis. Así que la fe es por el oír y el oír
por la palabra de Dios. ¿Dónde dice la fe viene? Yo no lo veo por ningún lado. ¿Usted lo ve? A ver si yo veo bien. Déjame quitarme las gafas. No, pues no veo nada, ¿eh? No lo veo. La fe es. Ay, amigo. Jesús tenía fe cuando oraba por los ciegos, cuando resucitaba a los muertos, cuando limpiaba a los leprosos, cuando multiplicaba los panes y los peces, cuando caminaba por encima de las aguas, cuando reprendía a los demonios. ¿Jesús tenía fe? No. Jesús es fe. Porque si tiene, es porque alguien se la tuvo que dar. Todo lo que uno tiene es porque o lo has comprado, o te lo han regalado, o alguien te lo ha dado. Pero cuando uno es, por eso en hebreo el verbo tener no existe. ¿Sabían eso? Se declina una palabra, se declina una letra, la letra Shin. No existe el yo tengo, tú tienes, él tendrá, nosotros tenemos. No, se declina una palabra porque el tener no existe. Aquí el único que tiene, pero más que tener, el único que es y que da es nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Dios. Y quiero decirles que en ese texto de Romanos 10:17, en todos los manuscritos no aparece la palabra Dios. En todos los manuscritos que existen hoy en día, que se han utilizado para traducir ese versículo al castellano, al alemán, al inglés, al chino, al japonés, etcétera, etcétera, en todos los manuscritos del mundo aparece la palabra Cristo. Ponlo otra vez. Así que la fe, dice, es por el oír y por oír la palabra de Cristo. Eso dice en el griego original. No hay ningún manuscrito donde aparezca la palabra Dios. Pero bueno, es que Dios es Cristo, ¿no? ¿Y Cristo es Dios o no? Pero para hablar con propiedad, los manuscritos dicen Cristo. Es decir, la fe está basada en un conocimiento, en una certeza y en una convicción que me cambia la vida radicalmente. Pero ¿cómo se alimenta ese conocimiento? ¿Cómo engorda, permítame la expresión, esa fe? ¿Cómo crece, cómo se extiende esa fe? Por oír directamente de aquel que es la fe personificada, es decir, por la comunión, por la relación diaria, permanente y constante con mi Señor, con mi Dios, es como mi fe se mantiene firme y crece y aumenta y se extiende. ¿Cuántos dicen amén? Si usted no tiene comunión con Dios, ¿con quién tiene comunión? Si usted no tiene una relación íntima, privada y diaria con el Señor, ¿con quién la tiene? Es más, cuando una persona mengua en su relación con Dios, los primeros que se dan cuenta son los que viven contigo. Si no, pregúntale a tu mujer, pregúntale a tu marido, a tu madre, a tu padre, a tu hijo. En el momento en el que tu comunión con el Señor mengua, en el momento en el que tu comunión con Dios no es como tiene que ser, comienza a brotar la antigua naturaleza. Comienza a despertarse el gigante dormido. El gigante que pensabas que habías vencido, pero que simplemente lo has tenido dormido durante tiempo, comienza otra vez a despertarse y a hacer de las suyas. Por eso, lo mejor que podemos hacer en nuestra vida es mantenernos bien cerca, en comunión diaria y permanente con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo, para que nuestra fe no mengüe, sino que nuestra fe sea una fe viva, una fe sana, una fe robusta, y podamos ir de victoria en victoria y de gloria en gloria y de bendición en bendición en el nombre del Señor. Porque la fe, queridos hermanos, sí está basada en el conocimiento, pero ¿en el conocimiento de qué o de quién? En el conocimiento de mi Dios y en el conocimiento de la palabra de mi Dios. Amén. Ahora, voy a explicarles algo referente a esta palabra upostasis, que es la palabra que aparece en el versículo 1 del libro de Hebreos, y quiero darles una pequeña explicación para no perdernos en demasiadas explicaciones. Esa es la palabra que aparece en el griego para la palabra certeza, sustancia, esencia. Es algo que afecta el mundo. Si cogiéramos un vaso de agua y le echáramos un chorro de aceite, ¿se notaría? Sí, claro que sí. Si cogiéramos, por ejemplo, una Coca-Cola
y la echáramos dentro de un vaso de agua, automáticamente cambiaría el color, el sabor y todo, ¿a que sí? En otras palabras, nuestra esencia como seres humanos es una esencia que viene deteriorada por la desobediencia y por el pecado. Y por eso cuando venimos a este mundo tenemos que aprender a ser obedientes. Nunca se aprende, nunca hay que enseñarle a un niño a ser desobediente. ¿Usted le enseñó a su hijo a ser desobediente? No, es que ya eso lo aprenden solo. ¿Usted le enseñó a un niño decir mentiras? No, las aprenden solo. ¿Decir malas palabras? Es como que viene en la esencia del hombre, ¿verdad? Pero cuando entra el Señor en nuestra vida, nuestra esencia espiritual tiene que cambiar radicalmente. Por eso no es normal, aunque algunos crean que sí, que cuando pasan muchos años caminando con el Señor y conociendo al Señor, sigamos hablando igual, actuando igual, pensando igual, pecando igual. Juan observa y dice, el que sigue practicando y viviendo en el desorden, el que sigue viviendo como si nada en el pecado, es que no ha conocido a Dios. Porque el que ha conocido a Dios no practica el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Dígale que está a su lado. El que conoce a Dios no practica el pecado. No lo puede practicar. Porque cuando uno conoce al Señor, lo que menos uno quiere hacer en la vida es pecar y desobedecer al Señor. En esto conocemos que hemos pasado de muerte a vida, dice Juan, en que amamos a los hermanos. ¿Cómo pueden pasar años sin dirigirle la palabra a una persona y usted llamarse cristiano? Es que probablemente usted no sea cristiano. Porque la Biblia dice que el que practica asiduamente algo no ha conocido a Dios. Es que no lo digo yo, que yo no he escrito ni una página de la Biblia. La Biblia dice que ama a Dios y trata al trancazo a su hermano y no le habla, lo insulta, lo humilla, no lo ama, no lo respeta, no lo perdona, no le permite en un momento determinado cometer un agravio contra usted, entonces usted es más duro que Dios. Usted es más juez, más duro y más intolerante que Dios. Porque la Biblia dice que en esto se demuestra que hemos pasado de muerte a vida. En que hay algo en nuestra naturaleza que ha cambiado. ¿Y saben lo que ha cambiado? La esencia. Ahora tenemos la esencia de Dios. Dice que Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Él es el que nos da la fe y el que nos mantiene esa fe viva en nosotros. Y por eso, cuando obramos, cuando hacemos obras, cuando hacemos buenas acciones, fruto, en definitiva, pues estamos demostrando que nuestra fe no es una fe muerta, sino es una fe viva. La otra palabra que aparece también se puede encontrar en la Biblia como la palabra amonestación. ¿Podemos poner otra palabra? Una era upostasis, la otra es elengos. La palabra elengos a veces se traduce en la Biblia por la palabra reprender, amonestar. Es decir, escuche bien esto es un concepto que esta semana me ha llamado mucho la atención. Cuando dice la fe es convicción, la fe es una amonestación. La fe es algo que me sacude. La fe es algo que me dice, no, así no es. La verdadera fe, no la fe religiosa, no la fe de la tradición, no la fe del mundo, no. La fe de Dios, esa semilla, esa esencia divina que Dios pone como regalo en tu alma, en tu corazón, es una semilla que te sacude por dentro. El engos es que te reprende, que te amonesta, que ya no te sientes bien cuando vas a adorar lo que no hay que adorar, que ya no te sientes a gusto cuando vas a pecar, ya no puedes pecar a gusto como antes, ya no te gozas en el pecado, sino que ahora te gozas en la justicia y te sientes mal cuando ofendes a Dios. Esa es una característica de la fe de la cual se habla muy poco, porque se suele hacer mucho énfasis que la fe es para ver milagros, para recibir respuesta a nuestras oraciones. Sí, todo está muy bien, pero cuidado, la fe que decimos tener también nos tiene que sacudir y también nos tiene que abrir los ojos y quitar la venda y el velo de nuestra cara y nos amonesta y nos reprende diciendo, que eso no es así. Por eso, queridos hermanos, dice la Biblia que cuando Pablo se convirtió al Señor, enseguida predicaba de la fe. En otras palabras, dice que huían de él porque dice, que en otro tiempo perseguía la fe, ahora nos predica de la fe. Claro,
La esencia del apóstol Pablo, como la esencia de cualquier ser humano, cuando pone su vida en las manos del Señor, cambia radicalmente, completamente cambia. Antes huían de Pablo, ahora se acercaban a Pablo porque tenía palabra de Dios. Lógico, porque esa esencia de Dios es una esencia que no espanta, es una esencia que atrae, porque es como un imán que lleva a la gente al conocimiento de la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Miren la mujer samaritana. La mujer samaritana, la de Juan capítulo 4, la conocemos, ¿sí? ¿A qué hora fue a buscar agua? A las 3 de la tarde. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre a las 3 de la tarde en Israel con el calor que hace ir a buscar un cántaro de agua? ¿A nadie? Pero es que ella iba a esa hora porque nadie la veía, porque era una mujer de mala reputación, era una mujer que había destrozado muchos hogares. Una mujer, como dije en una ocasión, que había robado muchos maridos a otras señoras casadas. Y entonces ella iba a esas horas tan extrañas de la tarde, porque resulta de que nadie la iba a cuestionar y nadie la iba a ver. Pero allí estaba el Señor. Y el Señor, como saben, le pide agua. Y el Señor, hay un momento en el que se le queda mirando y le dice, ¿sabes? ¿Por qué no vas a la ciudad y le dices a tu marido que venga? Qué sabiduría, ¿no? Ella le dice, es que yo no tengo marido. Dice, muy bien. Fíjate, no ocultó su realidad. Dice que el que encubre no prosperará. Muy buena respuesta, mujer. Has dicho lo correcto, no tengo marido, pero te recuerdo que ya has tenido 5. 5. Y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Ya iba con 6. Y ninguno de los 6 era su marido. Entonces la mujer se queda sorprendida, se va a la ciudad, oyen al maestro, cambian de vida, y cuando el Señor se va a los 2 o 3 días de Samaria, dicen los samaritanos la siguiente palabra: ahora no solamente creemos en Él como el Salvador y como el Mesías que tenía que venir a este mundo, no solamente creemos en Él por tu testimonio y por lo que tú nos dijiste que Él te dijo, sino que ahora también nosotros, porque hemos tenido una experiencia personal con Él, ahora también nosotros tenemos una fe personal en Él. Una fe que no solamente depende de tu testimonio, sino una fe que nosotros tenemos porque también le hemos conocido personalmente. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso dije al principio del estudio que es muy importante que nosotros tengamos una fe basada en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, de la Palabra de Dios, que es lo que le va a dar solidez a tu fe, sino también el paso siguiente es una experiencia personal con el Dios de la Palabra. Porque si no vas a conocer solamente la Palabra de Dios y no vas a conocer al Dios de la Palabra, que es lo que le pasa a mucha gente. Hay muchas personas que han estudiado en seminarios y dicen que saben mucho de la palabra de Dios, pero de Dios no tienen ni idea. Cada vez que voy a Israel me pasa lo mismo. Hablo con muchísima gente que tienen conocimiento de la palabra de Dios tremenda. Libros enteros de la Biblia se saben de memoria, cosa que ninguno de nosotros sabemos. No hay nadie aquí que se sepa un libro de la Biblia de memoria. Nadie. Y allí en Israel hay miles de personas que se saben libros y libros enteros de la Biblia de memoria. Pero de Dios, del Dios de la palabra, no tienen ni idea. Porque si conocieran al Dios de la palabra, nunca hubieran crucificado al Hijo de Dios, ni lo hubieran rechazado, ni lo seguirían rechazando. ¿Te das cuenta? Luego el conocimiento por sí mismo no es suficiente. Porque no hay nada peor que pecar después de haber conocido, después de haber recibido el conocimiento y seguir pecando y rebelándote contra el Señor. Ahora bien, la fe tiene un ingrediente muy interesante y es que te ayuda a cambiar lo natural por el poder de la fe en el mundo espiritual. Es decir, hay varios pasajes, voy a poner solamente 2 o 3 ejemplos para que veáis lo interesante que es. Hay gente que acepta cosas en la vida con una cierta resignación, como diciendo, bueno, esto es lo que me ha tocado en la vida. Esta es la cruz, dicen algunos, que me ha tocado llevar. Vamos a ver. ¿Usted se acuerda cuando un joven llamado David, que en aquel momento no era rey ni era nada, recibe el encargo de su padre para que vaya al campo de batalla donde están sus hermanos mayores a ver cómo están? ¿Se acuerda del pasaje? Seguro que sí.
Dice la Biblia que cuando llegó al campamento y habló con sus hermanos y le dio la comida que traía para ellos de parte de su padre, él se dio cuenta de que en el campamento había un ambiente extraño. Allí no se respiraba a fe por ninguna parte. Allí había temor, allí había miedo. Y él pregunta y dice, ¿qué es lo que pasa? Porque yo noto que aquí hay un ambiente donde no está la presencia del Señor. Porque dice la Biblia que el amor echa fuera el temor, y allí había temor por todas partes, empezando por el rey hasta el último del ejército. Y le informan de que hay un paladín, que hay un gigante enorme llamado Goliat, que lleva 40 días asustando, amedrentando a las tropas del ejército de Israel. Y entonces él le dice al rey Saúl, yo voy a ir y voy a luchar contra ese hombre. Y todo Israel sabrá hoy que el Dios de Israel es el Dios vivo y verdadero. Recibe todo tipo de oposición. Primero por parte de sus hermanos. Segundo, el rey intenta ponerle una armadura que ni a él le servía, cuanto menos a David. En otras palabras, intentan con armas naturales dotar o capacitar a David para una batalla que ni ellos mismos, todos juntos, serían capaces de vencer al gigante Goliat. Pero David les dice una palabra extraordinaria, primero al pueblo y después al gigante Goliat, que es a lo que quiero ir. Primeramente le dice a los soldados, incluido al rey Saúl, yo no voy a él con espada y con jabalina, porque esta guerra, él había discernido que no era una guerra cuerpo a cuerpo, como tantas que tuvo que librar después cuando fue rey de Israel, sino que esta es una guerra que tiene una connotación diferente. Y ustedes no han sabido discernir el espíritu que hay detrás de este hombre. Ustedes miran a Goliat, pero yo me doy cuenta de que detrás de Goliat hay demonios. Detrás de Goliat hay fuerzas demoníacas que lo que intentan es frenarnos, humillarnos e impedir que seamos un pueblo feliz y un pueblo vivo y victorioso. Y por eso yo no puedo ir contra este hombre con una espada, con una lanza, con una jabalina, porque en este momento esta guerra no se gana así. Mañana, cuando sea rey, iré con espada, con lanza, con jabalina, etcétera, etcétera. Pero hoy, precisamente hoy, estas armas son inservibles, no sirven para nada. Hoy voy a utilizar otro arma que ustedes lamentablemente no conocen y que yo voy a utilizar hoy, y van a ver qué tremendo resultado va a producir en el mundo natural. Y es que yo voy a ir en el nombre del Dios de Israel. Claro, ellos se quedaron sorprendidos porque para ellos esta forma de hablar era muy extraña. Esta forma de hablar la desconocían totalmente, por eso estaban asustados. Porque uno tiene fe, amigo, hasta que tú pierdes el control. Y la verdadera fe es cuando empieza a funcionar, es cuando pierdes el control. ¿Lo has oído? La verdadera fe empieza a funcionar cuando tus recursos se acaban. Mientras tienes dinero en el banco, tú estás tranquila. Mientras tienes trabajo, no hay problema. Mientras tienes salud, no pasa nada. Pero se te acaba el dinero, comienzas a tener problemas de salud, pierdes el trabajo, te quitan 3 o 4 cositas que te dan una falsa seguridad, y ahí es donde empieza a funcionar la fe. Ahí es donde empieza a funcionar la fe. Fe no es llenar el depósito de gasolina, ir al sur y volver a Santa Cruz. Eso no es fe. Eso es lo que hace todo el mundo. Fe sería, en todo caso, ir con 1 litro de gasolina al sur y volver. Eso sí sería fe. Pero ir al sur con el depósito lleno de gasolina, ahí no hay ningún tipo de fe en absoluto. Fe no es moverme por lo que tengo, sino fe es moverme por lo que soy. Y mientras tú te muevas por lo que tienes, tú no estás demostrando tener fe. Pero cuando tú te mueves no por tus recursos naturales, sino por los recursos divinos, amigo, ahí es donde verdaderamente se demuestra quién tiene y quién no tiene fe. Yo voy a ir desarmado, sin casco, sin escudo, sin jabalina, sin lanza, sin espada, sin puñal, a cuerpo descubierto, pero voy a ir protegido y cubierto por un nombre, que es sobre todo nombre.
Y entonces cuando llega al campo de batalla, yo ya a ustedes les he dicho lo que tenía que decirles. Mediten en lo que les acabo de comentar. Y ahora me voy al terreno de la realidad, porque la fe no trabaja en la imaginación, la fe trabaja en el terreno de la realidad. Sí, es muy bonito lo que le has dicho a tus hermanos, sí, has quedado muy bien, ¿eh? Qué bien. Sí, pero ahora vete al campo de batalla y demuéstralo. Es muy bonito decir, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso también lo digo yo. Sí, pero ahora tienes que pasar el examen. Ahora vete al cementerio y saca al muerto de la tumba. No dices que eres la resurrección y la vida, demuéstralo. Cuando llegó al campo de batalla, le profetiza a Goliat y le dice, hoy te voy a cortar la cabeza y le voy a dar tu carne a las aves y a las fieras del cielo y del campo. Y todo Israel sabrá que el único Dios que aquí manda y gobierna y controla es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y en base a esa palabra, en base a esa fe, por eso David es mencionado en el libro de Hebreos, aunque de pasada, porque dice que el tiempo le faltaría si se pone a hablar de cada uno de ellos, pero se menciona el nombre de David, si lo habéis visto. David acaba de dar una palabra de fe, como tú y yo la podemos dar, pero ahora hay que ir a la acción, amigo. Y ahora le dice a Goliat, ven, acércate. Y dice que se va a un arroyo donde toma 5 piedras. Una vez se lo expliqué, solamente de paso se lo vuelvo a explicar. Los filisteos controlaban toda la costa mediterránea. 5 ciudades. Gaza, Askelón, Asdod, Ecrón y Gaza. Y Gat. 5 ciudades. David dice 5 piedras, una para cada uno. Después de Goliat vendrá el otro y el otro y el otro. No fue capaz de venir nadie más. La Biblia dice que cuando salió, él le lanzó aquella piedra, derrotó al enemigo y todos los filisteos salieron huyendo. Es una cosa fuera de toda lógica. Porque que un joven mate a un gigante y que todo un ejército se ponga en desbandada, ¿pero por qué? Porque lo que hay es que descabezar al enemigo. Dice la Biblia, y Jesús lo explicó muy claramente, por favor entiendan esto. Tú no puedes entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes y sacar todo lo que le pertenece si antes no lo atas. ¿Cómo te vas a meter tú en la casa de un hombre que es más fuerte que tú, quitarle todo y llevártelo a tu casa? Es imposible. Primeramente habrá que reducirlo, atarlo, esposarlo, amarrarlo, y luego entras y te llevas las cosas. No es que estás dando una lección para saber cómo robar, cuidado. No es eso, sino simplemente un ejemplo, ¿vale? Pues en el mundo espiritual igual. ¿Cuál es tu gigante? ¿Contra quién estás peleando tú? Y a veces somos tan cortos que decimos, no, mi gigante es mi jefe. ¿Y detrás de ese jefe quién está? No, mi gigante es mi marido, mi esposa, mi vecino, mi fulanito de tal. No tienes visión espiritual, amigo. Pero dice la Biblia cómo obtener visión espiritual. Lo dice la Biblia, no es el tema, pero yo leía hoy en 2 de Corintios que cuando Moisés bajó de la montaña, era tal el resplandor de la gloria de Dios en su rostro que dice que se tuvo que poner un velo por delante de la cara. Y Pablo dice, eso me sirve a mí para explicarles algo a ustedes, judíos. Escúchenme, vengan para acá. Ustedes cuando leen y no entienden, ¿sabéis por qué? Porque tenéis el mismo velo que Moisés tenía sobre el rostro. Pero cuando ustedes se conviertan a Cristo, el velo que les impide entender, no conocer, entender, se quitará y entonces podrán entender las profecías y la palabra. Entonces, cuando hay una verdadera conversión, la visión espiritual se recobra. Antes era ciego, mas ahora veo. Ahora te das cuenta que detrás de ese político, detrás de esa persona que te critica o te calumnia o lo que sea, hay fuerzas espirituales donde nosotros podemos tener un efecto tremendo por medio de la fe, porque la fe me sirve para entender, la fe me sirve para tomar decisiones, la fe me sirve para avanzar y la fe me sirve también para discernir en el mundo espiritual dónde está el problema, no en lo natural, sino en lo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, yo espero que no hayan perdido el hilo, yo sé que son tantas cosas, pero ¿se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta que ser creyente es mucho más que venir aquí todos los domingos? ¿Te das cuenta?
¿Te das cuenta que tus batallas personales no son mi responsabilidad, son tu responsabilidad, no son la mía? Que todos tenemos nuestras batallas y nuestros gigantes y nuestras luchas y nuestras ciudades amuralladas y nuestras fortalezas, todos. Y tenemos que crecer, sí, como pueblo de Dios, como iglesia, pero también a nivel individual. Tenemos que crecer. Uno de los problemas que tenía el pueblo de Israel es que no crecía en relación al tiempo que llevaban caminando con el Señor. Dice, ustedes salieron de Egipto, pero Egipto no salió nunca de ustedes. Siguen todavía con la mentalidad de Egipto, echan de menos los pepinos, las cebollas, la comida de Egipto, por favor, pero si allí vivíais como esclavos. Pero cuando os viene un problema, enseguida volvéis al pasado. Enseguida pensáis en qué bien vivíamos en Egipto. ¡Falso! ¡Falso! ¿Cómo que vivíamos bien en Egipto? Si allí vivíamos privados de libertad y estábamos pasando miseria, pobreza y necesidad y hambre. ¿Qué dicen? ¿Verdad? El enemigo siempre, cuando viene un momento de prueba, te va a hacer mirar atrás. Siempre. El enemigo nunca te va a poner una visión delante. El único que dice mira hacia adelante es el Señor. Pero la mujer de Lot, cuando tuvo un momento de duda, ¿dónde miró? Atrás. Nunca mira adelante. El enemigo siempre te va a hacer creer que los tiempos pasados fueron mejor que los presentes. Dice, y el que habla así no es sabio. Por lo tanto, cada vez que te entra nostalgia, cada vez que te dan ganas de mirar atrás, no es Dios el que te está hablando. El Señor siempre te dice, poned la mira en las cosas de arriba, si es que verdaderamente habéis resucitado con Cristo Jesús. El segundo ejemplo que les quiero poner, el primero fue el de David con Goliat, ¿sí? El segundo ejemplo es el de Elías, profeta Elías. Un hombre que sube a lo alto del Monte Carmelo y le dice a 400 profetas falsos de Baal, hoy tiene que quedar aquí bien claro en esta montaña quién es el verdadero Dios. Vamos a ver, lo que no es correcto es que ustedes por un día adoren a Baal y otro día adoren a Dios. No puede ser, esto es una ambigüedad, esto no lleva a ninguna parte. Vamos a tomar una decisión. Y en aquel monte que es muy alto, del cual se ve muchas partes de Israel, todo el valle de Meguido, etcétera, etcétera, les dice, vamos a orar, vamos a entrar en una guerra de tipo espiritual. Aquí no vamos a pelear cuerpo a cuerpo, sino aquí vamos a pelear en el mundo espiritual. Ustedes pongan sobre un altar de piedras a un buey y yo pondré otro. Y ustedes oren e invoquen a vuestras divinidades y a vuestros dioses. Si vuestro Dios es el verdadero, que lo demuestre y punto. Que descienda fuego del cielo. Si no desciende fuego del cielo, ustedes están sinceramente equivocados. Estáis creyendo en una mentira como si fuera verdad. Y estáis inculcando y transmitiendo de generación en generación esas mentiras y esas fábulas a vuestros hijos. Y eso no se puede permitir ni un momento más. Después yo tendré mi oportunidad, invocaré al Señor. Y si mi Dios me responde por fuego y quema este altar, entonces queda bien claro que vosotros estáis adorando a un Dios falso y el Dios mío es el verdadero. Estaban tan equivocados y tan fanatizados que dijeron, vale, podían haber dicho, no, espera. Vamos a buscar una cosa más sencillita, Elías, por favor, que caiga fuego del cielo. No, pero ellos estaban tan convencidos que dijeron, vale, venga. Es increíble cómo la gente puede incluso llegar a dar la vida por una mentira, creyendo que está muriendo por una verdad. Es terrible. La fe religiosa es peligrosa. La fe religiosa puede llevarte a cometer barbaridades. Oraron desde la mañana hasta el atardecer y allí no hubo ninguna respuesta, hasta que le tocó el turno a Elías. Y dice la Biblia que cuando Elías oró, previamente había dicho que le echaran agua a la leña, que le echaran agua al altar, etcétera, y cayó fuego del cielo. Allí se demostró que el Dios de Israel era el Dios vivo y verdadero y no Baal al cual ellos adoraban. Esa no fue una guerra de un ejército contra otro ejército. Esa no fue una guerra de tipo natural, fue una guerra de tipo espiritual. Israel se enfrentó en lo natural muchas veces en el pasado con amorreos, filisteos, cananeos, moabitas, amonitas, ¿de acuerdo? Pero las batallas que tú y yo libramos hoy en día no son físicas. Nuestra pelea no es contra sangre y carne, dice Efesios capítulo 6. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Nosotros, dice la Biblia, que peleamos contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y hay cristianos que ahí no saben pelear. No, ahí no saben, no tienen ni idea. No tienen ni idea. Y es ahí donde el Señor en este 2017
a todos y a cada uno de nosotros, a los que quieran, nos quiere llevar a pelear la buena batalla, a pelear no contra el jefe que te trata mal y te humilla, no contra el profesor que la tiene según tú tomada contigo, no contra el vecino que te tiene amargada la vida y te raya el coche y te tira basura por la ventana, no contra fulano y... No, por ahí no van los tiros, amigo. Sino aprender a leer, aprender a discernir en el mundo espiritual y darte cuenta que hay cosas que no vienen de Dios. Y lo que no viene de Dios, a través de la fe, yo tengo la autoridad de reprender, tengo la autoridad de tomar autoridad sobre esas cuestiones y cambiarlo natural a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero solamente recordarles algo. En Marcos capítulo 4, verso 37, es el último pasaje que voy a leer, aunque tengo aquí material para dar y vender. Pero en Marcos capítulo, como dije, 4, verso 37, quiero que presten atención a este último texto que voy a leer en esta noche, por favor. Y dice así. Si quieren, arrancamos desde el versículo 35, para empezar a leer la historia del principio. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Ya hemos estado mucho tiempo en esta orilla. Despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Ahora, no estamos hablando de un transatlántico. Estamos hablando de pequeñas embarcaciones donde si entra mucha agua, lo más probable es que nos hundamos aquí todos y puede haber algún muerto. De hecho, ¿cuánta gente, cuántos miles de personas han muerto cruzando de diferentes partes del mundo hacia Europa porque el tipo de embarcaciones en el que vienen no sirven para nada? Pues aquí hay un ejemplo bíblico de cómo va un grupo de 12 personas en una pequeña embarcación, se desata una tempestad de tal magnitud. Y entonces fijaros que en el versículo 38 dice, él estaba en la popa, en la parte de atrás de la barca, durmiendo. ¿No se mareaba el Señor? Parece ser que no. Y no había biodramina, que yo sepa, en aquella época, ¿no? No se mareaba. Yo sé que si más de uno fuera en esa barca, madre mía, se hubiera tirado por la borda, ¿no? Estaba durmiendo. Dice que traspasarían sus manos y sus pies y que moriría colgado, crucificado entre malhechores. Eso dicen las profecías. Si las profecías dicen que Él va a morir crucificado, ¿cómo le dicen al Señor, Señor, despiértate, que vamos a morirnos? No nos podemos morir. Él no puede morir en esta barca. ¿Por qué? Porque entonces la palabra sería mentirosa.